Bueno, dice el tango, creo que ya lo dije la vez pasada, al mundo le falta un tornillo y si hay algo que podía haber ejemplificado este tornillo que le falta es lo que pasó en esta última semana en materia internacional y como un jueves cada 15 días es momento de escucharlo a él, a Matías Rodríguez, que seguramente abordará estas cuestiones que han pasado durante estos días a nivel internacional. Mati, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Maxi, buen día a la audiencia. Muy bien, zafamos de la Tercera Guerra Mundial por ahora. ¿Es así? Creo que sí. Por ahora. Uno dice, una sonrisa en la cara tenemos, pero bueno. Mirá, te cuento una. Dale. El otro día fui a comprar carne a la carnicería que voy siempre, ¿viste? Carnicería que gana, no se toca. Sí. Y la cajera, que tiene buena onda, me dice, tengo miedo, me dice. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Por la guerra. Bueno, fui a mis aulas esta semana y lo primero que me preguntaban todos mis alumnos era... ¿Qué pasa? Profe, ¿hay posibilidad de guerra, de que nos invadan? Bueno, me parece que justamente si llegó tan abajo es porque esa sensación que empieza a aparecer es real. O sea, hay una sensación y hay una realidad, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir así. No, porque por lo general somos un país neutral, ¿no? Una región, ¿no? Una región neutral. Sí, de paz. Y nos devocamos, digamos. El presidente se fue al Joraca, declarando la guerra, yéndose como si tuviéramos algo para poder defendernos de un posible ataque o lo que fuere. Sí, bueno. nos metió en una sí. Que, bueno, ahora vamos a hablar, pero bueno, esa sensación que apareció de la guerra en la población... porque que aparezca en una escuela o en un instituto o en una carnicería, habla de que, bueno, se traslada a lo que viven la mayoría del mundo como sensación todo el tiempo. Vos te vas a Estados Unidos, a Medio Oriente, incluso en Europa, hablaba con un amigo que está en Europa, y me dice, acá hay una sensación de que esto se puede ir al Joraca en cualquier momento. Bueno, ahora vamos a hablar de, estuvo la cumbre de la OTAN y ahí se está preparando un escenario de guerra. Así que bueno, ¿querés que vayamos directo al hecho? Tenemos 22 minutos y hay un montón de cosas para contar, bien, así que arranca tranquilo. Bien, bueno, hace 13 días, el 13 de junio, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron como un operativo militar, que lo llamaron León Ascendente o León Naciente, según la traducción, que ellos lo denominaron, ahí viene toda la guerra informativa y de narrativa y de palabras que se utilizan, un ataque preventivo, vamos a ponerle muchas comillas, donde realizaron una serie de bombardeos muy, muy potentes y precisos a Irán. Irán, que es una de las, o la gran potencia de Medio Oriente, que mató a generales de alto rango, mandos civiles, líderes políticos y además, ahí está el punto, a los principales científicos nucleares. El otro día me decía un amigo que ya mataron 36 científicos nucleares. O sea, estaba como para que te digan, che, ¿querés una beca para ir a laburar a Irán? A un físico? No creo que... Bueno, ahí va también el compromiso que tienen esos científicos con el proyecto de país. Obvio. Incluso hay también apoyo ruso en el plan nuclear. Pero bueno, Israel atacó con mucha fuerza instalaciones de infraestructura militar, de energía, nucleares y civiles, que dejó víctimas muy importantes. Bueno, según autoridades iraníes, murieron 610 personas y casi 5.000 heridos. Y bueno, después vino la respuesta de Irán, que fue bastante fuerte también. Incluso llegó a penetrar el domo de hierro que tiene, que es como una cúpula antimisiles que armó Israel, que venía siendo bastante efectiva. Y igualmente llegaron muchas bombas a suelo israelita. Según el servicio de emergencias que tiene Israel, yo busqué las fuentes oficiales, después hay que ver si eso es real o no. Dejaron 28 muertos y una cantidad más o menos igual de heridos. Estamos hablando de que Israel invadió instalaciones muy importantes dentro de lo que es el programa nuclear iraní, en el complejo de Natanz, en Forom y varios, creo que 2 más, y dañó bastante la capacidad de ese programa por lo que dicen ellos. China lo puso en cuestión. En la editorial del Global Times decían que había dudas de cuánto era el daño, pero bueno, después jugó Estados Unidos. Sí. ¿No? A los días apareció con toda la ayuda de Estados Unidos, que utilizó, por ejemplo, estuve buscando, esto es importante porque aparece toda una dimensión de la guerra que es la tecnología. O sea, el ataque de Israel fue extremadamente tecnológico y de inteligencia.
fueron muy precisos, sabían dónde estaba durmiendo el general, el científico. Te iba a preguntar eso, ¿cómo son esos ataques, no? Digo, porque decir, bueno, asesinaron a 33 científicos iraníes, o que trabajaban para para el sistema nuclear iraní, digo, sin tener, obviamente que siempre hay cuestiones o daño colateral, digo, pero sin tener un daño colateral, no es que bombardearon 2 ciudades enteras, murieron 20.000 personas, y entre los cuales estaban los científicos, sino que fueron precisos con los ataques, ¿no? Sí, obviamente que hay víctimas civiles, niños, porque por ejemplo hay uno que estuve mirando que lo matan, no sé, vivía en el 9º B, y obviamente que todo el edificio ese... Sí. Pero bueno, ahí, por ejemplo, cuando entra a Estados Unidos, utilizan por primera vez unas bombas que llaman la GBU-57, que son, fuera de los artefactos nucleares, son los más fuertes que se han usado hasta ahora. Tienen 14 toneladas de carga explosiva, y son las armas convencionales, o sea, las más destructivas del mundo, y supuestamente las usan porque el programa nuclear iraní está a 80 metros bajo tierra, y ellos dicen, bueno, es la única bomba que podía destruir eso. Pero más allá de todo esto, lo que aparece es la idea esta de que ya vimos con Irak, por ejemplo, de que ya no hay derecho internacional ni un carajo. Te iba a preguntar eso, con lo que vimos con Irak en época de Saddam Hussein, es que el bombardeo quedó en el olvido, ¿no? Pero que lo que iban a buscar, que era armas de destrucción masiva, no existían. No. Más allá de haber un plan nuclear en Irán, ¿hay armas de destrucción masiva? ¿Tenían la bomba atómica, como se decía en un momento? No, está probado que no, incluso Israel lo dice. No es que hayan llegado a tener, sino que están frenando el programa porque supuestamente estaban enriqueciendo uranio a un ritmo que los tratados que habían hecho no cumplían. Ahora, ¿cuál es la parte hipócrita de todo esto? Que Israel tiene un programa nuclear y no está ni dentro del Tratado de Proliferación Nuclear, ni tampoco se deja hacer inspecciones. Uh-huh. Incluso ellos declaran que ni tienen ni no tienen. Pero todo el mundo sabe que tienen. No lo sé. Claro, todo el mundo sabe que tienen armas nucleares, tienen 90 ojivas nucleares, y en parte lo que... uno de los objetivos del ataque es ser la única potencia nuclear de Medio Oriente. Tener la hegemonía del poder nuclear en la zona, digamos. Exacto. Probablemente lo que logren es que los países como Irán se decidan a acelerar eso, porque hay una inminencia de una destrucción total si se animaron a esto. Pero bueno, ahí yo lo escuchaba a Tocatlán, que decía, bueno, para que haya un ataque preventivo tiene que haber dos cosas: evidencia e inminencia. Y no había ninguna de las dos cosas. No había evidencia de que el programa nuclear estaba desarrollado. Ya le habían hecho antes, le habían metido un virus junto a Estados Unidos y le habían trabado todo el programa nuclear iraní. Y no había inminencia de ningún ataque de Irán. O sea, acá lo que hay es una agresión injustificada, un uso del poder por parte de Israel, que considera a Irán una amenaza existencial. Pero lo mismo puede decir Irán de Israel. Obvio. O sea, digo, acá hay todo un tema no de narrativa, sino de poder. Lo que está en juego es el poder. ¿Qué países tienen armas nucleares en el mundo? Hay 9 nada más. Acá justo entré para hacer hincapié en esto. Rusia, Estados Unidos. Sí. China, Francia, uh-huh. Reino Unido o Inglaterra. Esos 5 están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por tener la bomba atómica. Por eso, y lo tienen permitido. Eso está dentro del plan de desarme, está permitido que lo tengan. Está dentro de lo que se llama el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Que, o sea, pactaron una no proliferación desde ahí, desde que ellos tienen, para que los demás no tengan. Se entiende. ¿Sí? Igual la diferencia que hay entre Rusia y Estados Unidos y el resto es bastante importante, digamos, uh-huh. en cantidades. Después, ¿quién sigue? Y después sigue India. Sí. Lo voy ubicando por cantidad de ojivas, no sé cómo se mide. Sí. India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Uh-huh. Son los otros 4 países. Sí, Sudáfrica había llegado a tener y se desarmó y renunció en un momento. Sí. Así que quedaron estos 9 países, que 5 están dentro del Consejo de Seguridad. Y como decías vos, el resto lo hicieron por fuera. Pero bueno, ahí está el tema. O sea, ¿por qué unos pueden tener armas nucleares y otros no? Por ejemplo, Corea del Norte, que dice, bueno, si no tuviéramos el arma
este tipo de armas ya nos hubieran invadido. Obvio. Nuevamente, ¿no? Ahora, un alumno me decía, bueno, entonces que se desarmen todos. Bueno, no lo van a hacer, imposible. ¿Qué sería? Nos armamos todos. Me parece que justamente lo que se abre es un camino de que todos los países empiecen a hacerlo. Y ahí está la gravedad del asunto. O sea, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que los que tienen ese tipo de potencia están ejerciendo un poder tan grande sobre el resto de los países que va a empujar, lamentablemente, a que la mayoría de los países intenten, por lo menos los que se sienten amenazados, tener este tipo de tecnología que, bueno, es la tecnología de la muerte. Sí, de hecho, a nivel poderío, digamos, el poderío atómico de India y de Pakistán está casi a la par del de China, Francia, no, el de China no tanto, el de Francia y el de Reino Unido. Digamos, insisto, que no sé en qué lo miden. Pongámosle Sí, en la capacidad de destrucción. En capacidad de destrucción dice que Francia tiene una capacidad de 290 e India de 180. Obviamente que estamos hablando contra 5.500 de Rusia, que es el más poderoso del mundo, y 5.200 de Estados Unidos. Déjame agregarte una pregunta, Mati. Sí. Digo, si no era ese el objetivo real, digo, si algo tiene la columna tuya acá es que lo vemos desde otro punto de vista. Sí. Si no era ese el objetivo real, que es encontrar armas de destrucción masiva, desarme nuclear y demás, ¿hay algo escondido detrás en la lucha? En casa me preguntaban, ¿es por el petróleo que pasa esto? Digo, ¿se quieren quedar con el petróleo como decían con Irak, que se querían quedar con el petróleo de Irak? ¿Quieren invadir? ¿Quieren quedarse con otro país de Medio Oriente? ¿Cuál fue el motivo? Porque, el resultado de la anterior invasión fue el ISIS. Digamos, claro. le salió horrible la cuestión. Digo, ¿ahora cuál fue el objetivo? Y bueno, según el objetivo de quién, podemos decir el objetivo de Israel es uno, el objetivo de Estados Unidos pueden estar unidos, pero en algún punto tienen situaciones diferentes dentro de cada país. Primero hay que hacer un poco de historia. Israel e Irán no fueron siempre enemigos. Empiezan a ser enemigos después de la revolución de 1979. Previamente a eso había una monarquía de los Shah, la dinastía Pahlavi, que eran los principales aliados en Medio Oriente de Estados Unidos, y cuando se desarrolla el Estado de Israel, que es un Estado colonial, ¿no? Sí. En la zona, uno de los que aceptan dentro de todo, a pesar de que estaban con cierto disgusto por la situación palestina, es el Estado de Irán, la monarquía esta de los Shah. En el 79 se hace una revolución en Irán, de los ayatolás, que es una revolución que tiene grados de democracia, si se quiere, porque criticaban justamente el estilo antidemocrático y pro-occidental y pro-Estados Unidos. Y hay una revolución islámica donde participan un montón de grupos, incluso movimientos de izquierda, influenciados por la Unión Soviética, parte de la izquierda nacionalista, laicista, islamitas. Y ahí sí rompen relaciones con Israel y empieza la gran lucha con Israel, porque justamente Irán no reconoce al Estado de Israel porque dice que es un Estado ilegítimo por la forma en que se impuso sobre la situación de Palestina. Lo que hace que se acelere ahora la enemistad es lo de Gaza, obviamente. Claro. Y además que Israel invadió a todos sus aliados. Obviamente Hamas era uno de los aliados de Irán en Gaza, y después en el Líbano Hezbollah. ¿Te acordás que lo hablamos acá, del ataque con los Vipers? Y bueno, todo lo que fue después la invasión. En parte lo que quiere dominar Israel es la región. Quiere reconfigurar el mapa de Medio Oriente como parte también de la estrategia de Estados Unidos en Medio Oriente. Y dentro está lo del petróleo, está lo de los recursos, está lo de los pasos comerciales y de energía. Por ejemplo, se habló mucho del estrecho de Hormuz, que es el que controla Irán. Y al mismo tiempo la jugada de Estados Unidos es buscar una victoria política para Trump dentro de un momento de debilidad enorme. Que es una debilidad que tiene ahora coyuntural Trump, que tiene que ver, si querés, enumeramos 3 cosas, pero hay más. Una es que tuvo que dar contra una marcha y contramarcha con esta guerra comercial arancelaria, porque se hizo el guapo, pero después tuvo que retroceder. Un día una cosa, otro día otra cosa, pero así como un mes estuvo. Sí, que eso le significó también problemas con sus aliados, no solo con sus rivales. Tiene una explosión social tremenda con el tema de la inmigración, que esto lo hablamos acá también hace 2 semanas. Tuvo la pelea con Elon Musk, o sea, hay una ruptura dentro del poder en Estados Unidos. Y dentro de toda esa derrota, que si querés la podemos sumar
las 4 derrotas de los últimos gobiernos de Estados Unidos. Porque si vos pensás, la estrategia de Bush del 2003 fracasó. Sí. Con la guerra de Irak y contra el terror, vamos a ponerle comillas. Obama con los proyectos de Tratado de Libre Comercio se lo comió China. Sí. Después viene Trump con la guerra comercial y la reindustrialización de Estados Unidos y fracasó. Vino Biden con una idea de conquista de nuevos mercados, reindustrialización, un keynesianismo 2.0, fracasó. Digo, el declive de Estados Unidos necesita de ciertas victorias para mantener una idea de que son la gran fuerza que le da orden al mundo. Esta idea de unipolarismo que ya no existe. Y es un país bélico, digamos, un país que disfruta de este tipo de... No el país, a ver, no los gobernantes, los ciudadanos yanquis, tienen ese nacionalismo sí, pero raro. Con muchas contradicciones, porque al mismo tiempo que estaba Trump invadiendo Irán sin apoyo del Congreso, con una ruptura dentro de los republicanos, tenía 1000 marchas. Hubo 1000 marchas en Estados Unidos. Porque ¿qué pasa? Hay una parte de la población que quiere ir a la guerra y otra parte que no. Claro. ¿Quién va a la guerra? Mis hijos. Vietnam es el ejemplo, ¿no? Cuando nace eso de, con mis hijos no, o no, o el no a la guerra de Vietnam. Déjame preguntarte con respecto a esto, y Mati, recién decías de que pasó, deciden los bombardeos pasando por encima del Congreso. Hay un pedido de impeachment, creo que se llama así, como de destitución del presidente Trump. Eso es... no hay manera que pueda llegar a un punto de inflexión, es decir, a que el tipo renuncie o lo bajen. Porque Trump se lo anota como un punto a favor. Dice, bueno, esto que me decías vos antes de que estemos al aire, utilizar la fuerza para la paz, como dice, hicimos un ataque muy quirúrgico y forzamos a los actores, incluso en un momento los retó por Twitter a los dos, como que traigan a sus aviones a casa, dice. Impresionante. La cagada pedo por Twitter. Claro, es una cosa loca. La guerra por las redes es impresionante. No, es impresionante. Entonces él le dice, yo traje la paz. Yo soy el actor que trae paz al mundo, que era uno de los puntos que tenía él en la campaña. ¿Te acordás que se discutía, bueno, Trump va a traer la paz? La trajo a medias porque esto no va a frenar tan fácil, y al mismo tiempo tiene quilombo en Ucrania que no lo pudo resolver todavía. Entonces se anota un punto a favor y después va ahora a la cumbre de la OTAN, que está sucediendo en estos días, y logra algo que es más preocupante aún, que es que parece que todos los miembros de la OTAN, principalmente los de Europa, aprobarían un gasto del 5% del PBI en armamento, cuando hasta ahora el récord era el 2%. El récord era el 2% y pasarían a 5%. O sea, por eso yo te digo, hay olor a pólvora en el mundo, porque están en una carrera armamentista que, ojo, podés hacer todas las analogías que quieras, pero es un mundo que está muy multipolar. Sí. O sea, que tiende a veces al bipolarismo, porque este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pero en parte lo que logra la paz no es solo las movidas que hizo Trump y mostrarle la fuerza a Irán, y sería forzarlo a negociar, sino que jugaron otros actores, porque es un mundo mucho más equilibrado que el que estaba en el Irak del 2003, donde Estados Unidos tenía mucha diferencia de su potencia económica y militar, que ahora no la tiene. O sea, ahí aparecen actores como Rusia, que lleva al canciller de Irán en el mismo momento que están los ataques a Rusia, y hacen una reunión con Putin, o la presión de China, porque China viene a hacer muchos tratados de... Incluso hay hipótesis que dicen que Estados Unidos ataca porque justo hace unos días había llegado el primer tren de la franja y ruta de la seda a Irán. Que la franja y la ruta de la seda es lo que sería el proyecto comercial de China, que es un proyecto en realidad que tienen hace miles de años. Y que es literal, ¿no? Lo resignifican. Sí. Y había llegado un tren que abarataba los costos de ingreso de mercancías chinas a Irán, y con eso a toda la región, 15 días lo abarataba. Es un tren que tiene 8.000 kilómetros.
Sí, lo contamos. Uno de los primeros columnas que hiciste tenía que ver con la ruta. Bueno, eso se inauguró el 25 de mayo, creo. Es impresionante el recorrido del tren, por los lados que va y cómo trata los costos. Mati, nos quedamos sin tiempo, pero te quiero hacer 2 preguntas cortitas que tienen que ver con esto. Obviamente que cambió todo la estructura que podía llegar a haber pensada en la previa para la columna internacional. Una es cuánto tiene que ver para que la paz, entre comillas, llegue, que Rusia diga me meto. Con esta invitación al canciller iraní que vos recién planteabas y con la afirmación de Putin que estaba, digamos, dispuesto a intervenir. Porque, digamos, una cosa es una cosa, otra cosa es, bueno, con esto no se jode, ¿no? Porque te vuelve medio ispa. Sí, Rusia jugó a medias, no jugó todo, porque también está complicado con la guerra en Ucrania. Claro. Y después Putin en la declaración fue bastante ambiguo, porque dijo, nosotros tenemos lazos con Israel porque hay 2 millones de judíos que viven en Israel que son rusoparlantes. Por lo tanto tenemos alianzas con ambos y como que tendió bastante a la paz. Al mismo tiempo Irán siempre fue un actor de peso en la estrategia rusa en Medio Oriente, igual que Siria. Claro. Después jugaron también que Irán tiene muchos aliados, a pesar de que fue golpeado, como te dije, en el Líbano o en Gaza. Tiene a los hutíes en Yemen y tiene fuerza en lo que ellos llaman el eje de la resistencia, también en Irak y en otras zonas, y ahí hay muchas bases norteamericanas que estaban siendo amenazadas. Y después jugó muy fuerte esto que decíamos hace un rato, de que por el estrecho de Hormuz, que es uno de los estrechos que controla Irán, pasa el 21% del petróleo y el gas licuado del mundo. O sea, si cerraban eso, íbamos a una crisis similar a la del 73. Bueno, y ahí te quería preguntar, ¿cuánto tuvo? Ahí te pregunté por Rusia, medio ambiguo entonces lo de Rusia. Digo, ¿cuánto tuvo que ver para que se destrabe cualquier tipo de conflicto mucho más fuerte la intervención de China? Muchísimo, porque ahí sí China es el principal comprador de petróleo iraní. Y está incluso esto siendo, o sea, Irán gira hacia China, como está girando gran parte del mundo, por temas comerciales y temas de alianzas también en otros puntos estratégicos, por ejemplo la tecnología nuclear. Sí. Y ahí parece que China presionó bastante para que vaya una negociación. O sea, una negociación de grandes actores, que es lo que viene pasando últimamente, que las guerras no son guerras entre actores pequeños y actores grandes, sino que se dan en países terceros, pero juegan todas las potencias. O sea que a nadie le importó que nosotros nos metamos ahí en el medio, ¿no? Digo, porque estamos hablando de China, Rusia, potencias nucleares y demás. Bueno, pero fíjate el tuit que hace el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que lo termina con viva la libertad, carajo. Sí. O sea, ahí está la preocupación. Lo que hace Milei es una jugada muy peligrosa por los antecedentes que hay en Argentina de meternos en conflictos en Medio Oriente, y que además la situación que tiene en vilo a todo Medio Oriente, que es la potencia de Israel y Estados Unidos, es una situación colonial que obviamente que es tan asimétrica que genera obviamente violencia del otro lado, que vos podés justificarlo o no, pero tiene una causa, que es, como no pueden responder de la misma manera, muchas veces responden de otras. Claro. O sea, ahí vienen los atentados y vienen un montón de cosas que son terribles, pero que las causas son del origen del imperialismo, el colonialismo. O sea, ellos llevan guerra, ellos llevan muerte, y bueno, la respuesta obviamente que va a ser igual o peor muchas veces, como fue lo de las Torres Gemelas en su momento, sí, bueno, los atentados acá en Argentina. Sí, hay creo que se llaman Llamas o algo por el estilo, un libro de La Nata sobre el atentado a la AMIA, que cuenta, digamos, que arranca narrando esto de, digo, cuando vos al enemigo lo tenés apretado y lo seguís apretando, digo, el enemigo no tiene otra cosa que patalear, y claro, esta es una manera de patalear, ¿no? Termino con esto, la estrategia de Israel es guerra rápida, por eso no quiere una guerra prolongada. Claro. Utilizar una fuerza desproporcionada, militar, tecnológica y de inteligencia, y no distinguir entre civiles y militares. Ante eso, obviamente que lo que va a venir es más violencia, porque están rompiendo todos los tratados internacionales, los principios de derecho militar. Ellos van a un golpe así tipo, ellos lo llaman la doctrina Daisha, que es de la creó un general, que es esto, usar una fuerza muy fuerte, guerra relámpago, ofensiva militar, y de ahí condicionar la negociación.
Mati, un lujazo como siempre, ¿eh? Gracias, Maxi. Nos vamos a una tanda, dale, volvemos enseguida.